Buenos días, hermano. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad de la Caridad, Renovación Carismática. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe en estas gloriosas mañanas. Hoy tenemos la Episcopal que tenemos hoy. Vamos a estar reflejando algunos ejercicios espirituales bajo el temas Penina y Elcana y Anas luchan por amor, bajo ese tema. Penina, Elcana y Ana luchan por amor. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe en esta gloriosa mañana. Es el lema que tenemos y vamos a iniciar este mensaje bendiciendo tu vida en estas gloriosas mañanas. Penina impacientaba a su esposo Elcanas por sus celos caprichosos, porque ella era muy insegura de lo que tenía. Irritaba a su rival Ana por su celo y capricho, la irritaba. Es decir, que Penina impacientaba a Elcana, a su esposo por su celo caprichoso que tenía, porque Elcana cada vez que subía al Santísimos, en el altar de Santísimos, le daba una parte escogida y especial a Anas más que a Penina, porque era la mujer que él más amaba. Es decir, Penina era insegura, por eso Elcana no la amaba, porque era insegura. Era una mujer de celo caprichoso, era una mujer que buscaba rivalidad contra Ana. Pero Ana, a pesar de todo, le hacía el bien a Elcana, y por hacerle el bien, Elcana se acogía más a Ana y sabía que Ana tenía más amor que Penina hacia él. Entonces, Penina era la rival de Anas, y por esos celos y esos caprichos y su inseguridad la irritaba todos los días. También impacientaba a Elcana por celo. Entonces, una mujer de buena fama y ejemplos da buen testimonios, porque el evangelio de fe será ejemplo de buen testimonio a toda la persona. El evangelio de fe será ejemplo de testimonio a toda la persona, de buen testimonio a toda la persona. Es decir, que los caprichos y la inseguridad a veces nos llevan profundos, a veces nos llevan a tal extremos que no podemos ver lo que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, el celo y el capricho nos mantiene inseguramente, nos da inseguridad, y no podemos tener inseguridad de lo que tenemos, porque en aquel tiempo se vivía las poligamías. La poligamía era alguien que podía tener 2 y 3 mujeres. Eso era algo normal por la ley, eso era normal. Como lo tuvieron todos, hubieron gente y patriarcas que tuvieron de a 2 y de a 3 mujeres, y eso era normal por la ley. Entonces, había una guerra, una lucha entre sí por Ana y Penina, porque querían ganar el trono del corazón de Elcana, querían ganar ese trono, y las dos luchaban por ganarse el corazón de Elcana. Pero Penina no era fácil. Penina era una mujer impacientadora de su esposo. ¿Por qué? Porque Elcana amaba más a Ana. Es decir, que Elcana, cada vez que subía al Santísimo, al lugar santos, le daba una parte especial y escogida a Ana más que Penina. Es decir, había algo más en el corazón de Elcana que Penina. Había un amor por Ana en el corazón de Elcana. Había un amor por Ana. Entonces, es decir que Ana era una mujer que hacía el bien, practicaba el bien, buscaba todos los placeres y los beneficios a su esposo. Y es decir, nosotros debemos entender nuestro esposo cuando amamos nuestro esposo. Es decir, dejar el celo aparte y el capricho aparte, y nuestra inseguridad dejarlo aparte, y dejemos de irritar a la persona, de ser personas chimorreas. Somos personas chimorreas que chismoseamos y metimos chimo a nuestro esposo por la otra mujer para poder ganar el corazón de esa persona, y así en esos chimorreos no vamos a poder ganar el corazón de la persona. Es decir que Penina irritaba a su rival Ana por celo y capricho. Pero una mujer de buena fama y de ejemplos da buen testimonio, porque el evangelio de fe será ejemplo de buen testimonio a toda la persona. Y dice la Escritura que este evangelio será predicado por testimonio y para
testimonio y para testimonio. Es decir, que Penina tenía que dar buen testimonio a su esposo, como Ana dio buen testimonio delante de su esposo, y su esposo más la amaba y más se acogía a ella. Es decir, el testimonio aquí incluye mucho, incluye tu vida personal, incluye tu dignidad, incluye tu vida de respeto que tiene hacia el otro, hacia tu esposo, y incluye muchas cosas. Es decir, Penina pasó un valle de inseguridad, temor, miedos, y mendigaba amor. Mendigaba amor. Deja de mendigar amor. La mujer no puede mendigar amor a su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué mendigaba amor? Porque era insegura. No sabía lo que tenía. No le sabía dar cariño a su esposo, no le sabía dar amor. Aunque se vivía la poligamía, en aquel tiempo podía vivir con 2 mujeres, pero no supo manejarse Penina. Ana supo manejarse más en ella, a pesar de que Ana estaba pasando una situación de no dar hijo y ella tener hijo con su esposo. Y como quiera, Ana le ganó la batalla del trono del corazón de su esposo, se la ganó haciendo el bien y haciendo penitencia al Señor. Así es que podemos vencer. Reflexión de amor, una reflexión de amor. La mujer que teme y ama al Señor, esa será digna de alabación, de paz y amor también, Dejemos de mendigar amor, luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestra familia, luchemos por nuestro esposo, luchemos por nuestra esposa y luchemos por todo y dejemos ese valle de inseguridad, de temor y miedo como pasó Penina a la vez, como pasó Penina. La lucha de tu hogar se combate, esa guerra se combate, la combatió Ana haciendo penitencia y voto al Santísimo. Y el Santísimo le dio la victoria, le dio hijo y le dio a su esposo, que ya no podía dar hijo porque era estéril. Y el Santísimo hizo mucha obra de caridad en la vida de Ana, pero porque Ana hacía bien y se mantenía haciendo penitencia delante de la presencia de Elcana. Y Elcana observaba la actitud de Ana. Y ahí es que está la mujer. La mujer de fe tiene que saber que el marido siempre la va a observar en todo lo que hace. Es decir, que Elcana se supo suministrar con estas 2 mujeres que tuvo. Se supo suministrar, pero Elcana vio que había inseguridad en la vida de Penina, no en la vida de Ana. Y a pesar de eso, tenemos una revelación, una reflexión de amor. Aquí tenemos una reflexión de amor y de belleza. El que teme y ama al Señor será digna de alabación, de paz y amor. Y esa mujer así no mendiga amor, sino lucha por su hogar, lucha por su familia y lucha por sus hijos también a la vez. Es decir, que Penina impacientaba a su esposo Elcana por celo y capricho, porque eras insegura de lo que tenía. Era insegura de lo que tenía esa mujer. El celo y el capricho la hizo ser insegura. Dejemos el celo y el capricho a un lado, que nos hace ser inseguro. Y no irritamos a nuestra rival por celo y capricho, porque el Señor en eso no se mete, y en eso el Señor tampoco no nos va a dar la victoria. Mejor busquemos hacernos el bien, tratemos de agradar a nuestro esposo, tratemos de ganar el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro marido, para que el Señor te bendiga de una forma especial, y deja la inseguridad, deja los caprichos. Entonces Penina pasó por ese valle de inseguridad, temor y miedo pasó, y mendigaba amor, y debe luchar por su familia. La palabra luchar por su familia y su hogar aquí, es hacerle el bien a su esposo, hacer penitencia delante de la presencia del Señor, y que tu esposo te observe en toda esa obra que tú haces. Tu esposo te va observando, y cuando tu esposo se va observando, va a identificar una vez que tú eres la mujer elegida que el Señor tiene para ti. Y eso fue lo que pasó. Había una parte especial que Elcana le daba a Ana, y una parte escogida. Y es que Elcana observaba a Ana en esos votos de penitencia que hacía el Señor, y decía: no, esta es la mujer escogida que el Señor tiene para mí. Y le ganó Ana el trono a Penina. Y así es que se vence y se pelea. Dice, ¿qué es el celo y el capricho? Aquí tenemos un texto en latín. ¿Qué es el celo y el capricho? ¿Qué significa el celo y el capricho en latín? Nos trae desamor. El celo y el capricho en latín nos trae desamor, desconfianza, inseguridad, temor,
congoja, aburrimiento, tristeza, enojación, desequilibrio emocional, todo nos sale mal porque brota de nuestra alma una raíz de enojos y de amargura por nuestra falta de inseguridad. Eso es lo que significa en latín celo y capricho. Todo eso es lo que significa en latín celo y capricho. Significa, en latín nos trae desamor, desconfianza, inseguridad, temores, congoja, aburrimiento, tristeza, enojación y desequilibrio emocional. Desequilibrio emocional. El desequilibrio emocional y todo nos sale mal porque brota de nuestra alma una raíz de enojo y amargura por la falta de nuestra inseguridad. Todo eso brotaba en el corazón de Penina. Todo eso brotaba en el corazón de Penina porque era una mujer celosa, caprichosa, insegura. El desamor, la desconfianza reinó en el corazón de Penina por inseguridad. Es decir, dejémonos de todos estos atributos malos y hagamos el bien. Hagamos el bien para que el Señor nos vea y el Señor pueda bendecirnos con el esposo que a nosotros nos agrada, nos gusta y deseamos. Con ese esposo que el Señor nos dé un esposo bueno, una esposa buena, y que seamos agradables. Y dejemos el desamor, la desconfianza, la inseguridad, el temor, la congoja, el aburrimiento, la tristeza, para que no brote una raíz de amargura en nosotros. Entonces, y nos lleve a un desequilibrio emocional. El desequilibrio emocional te mantiene inconstante. El desequilibrio emocional te mantiene inconstante porque no sabes lo que quieres. Y todo te sale mal por el desequilibrio emocional. Todo te sale mal. ¿Por qué? Porque tiene muchos atributos de temor, inseguridad, desamor, desconfianza, aburrimiento, tristeza y enojación. Y todo eso es parte del desequilibrio emocional. Te mantiene en desequilibrio emocional y no puedes saber lo que te agrada, lo que te gusta, no puedes identificar lo que es bueno y lo que es malo, porque está en desequilibrio emocional. Eso era lo que le pasaba a Penina, pero Ana tenía buenos atributos de la obra, de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, orando al Señor, haciendo penitencia, votos al Señor, y el Señor la bendijo. Entonces, toda esa inseguridad y toda esa raíz de amargura estaba en la vida de Penina. Esa raíz de amargura, de enojo, de torvo, brotó de ella, brotó del alma de ella por su capricho. Y una mujer así, con raíz de amargura, todo ese capricho y esos celos, se marchita. Una mujer así se marchita, y el amor de Dios en ella se marchita también. Se marchita los deseos, se marchita la pasión, se marchita todo se marchita. Es decir, una mujer debe ser la luchadora por lo que quiere lograr su objetivo, sea como sea. San Pablo le dice a la mujer, más bien cuídate del desamor. San Pablo le dice a la mujer, más bien cuídate del desamor. ¿Qué es el desamor? Bueno, el desamor es algo que te mantiene insegura y te mantiene en desconfianza y en inseguridad. Por eso San Pablo le dice a la mujer, más bien cuídate del desamor y de la desconfianza y de la vida caprichosa de tu esposo, porque por alguna infidelidad brote a una raíz de amargura y estorbes tu matrimonio definitivamente y termine por causa de una traición. Nos dice el apóstol San Pablo que se cuide del desamor. El desamor trae raíz de amarguras, puede brotar de desconfianza. Esa vida caprichosa de su esposo puede traer alguna infidelidad por medio de una traición y puede terminar su amor, y se puede entorbar definitivamente el matrimonio por esa raíz de amargura. Se puede determinar por medio de esa traición. Definitivamente en esa traición se puede determinar el amor, pero es por el desamor. Por eso San Pablo le dice a la mujer, más bien cuídate del desamor y de la desconfianza y de la vida caprichosa de tu esposo, que por alguna infidelidad brote alguna raíz de amargura y estorbe tu matrimonio definitivamente y termine por medio de alguna traición. Puede terminar. Es decir, cubrirnos de esa raíz de amarguras, de esos caprichos que nos puede
nos puede llevar a una vida que no nos deje pensar en lo que queremos hacer. No nos deje pensar en lo bueno, no nos deje pensar en lo puro, digno de virtud alguna. Si hay admiración, en esto pensar, dice el apóstol San Pablo, pero esa raíz de amargura no nos deja pensar en nada de eso por causa del desamor, la infidelidad y por causa de la desconfianza y la inseguridad que hay en nosotros y hay en la mujer. La mujer tiene que ser luchadora, luchar por su hogar, luchar por su familia, luchar por sus hijos, como lo hizo Ana y no lo hizo Penina. Entonces Ana lo que impacientaba a su esposo Elcana por celo y capricho, y por ser insegura irritaba a su rival Ana por su celo y capricho. Pero Dios no le dio la victoria a ella, se la dio más a Ana, porque Ana era una mujer luchadora de su hogar, de su familia, de su esposo, y ganó el trono del corazón de su marido Elcana. Entonces, no debemos rechazar a ninguna mujer, sino luchar más bien por ella y darles una oportunidad si se arrepiente en ella, si se arrepiente ella por lo que hizo. Y viceversa, tanto el hombre como la mujer también, darle el perdón, restaurar esa rotura matrimonial y convertirse de nuevo en ese fiel amor de esa rotura matrimonial, convertirse de nuevo y reparar esos daños que hay, Wow, la mujer debe ser luchadora, siempre ha dicho, luchadora, una mujer luchadora, nadie la puede vencer. Ana era una mujer luchadora, no la pudo vencer, incansables, impecables, constante al Santísimo. Entonces, dijimos que no debemos rechazar a ninguna mujer, sino luchar más bien por ella y darles una oportunidad. La mujer se merece una oportunidad, darle una oportunidad si se arrepiente, darle una oportunidad. La mujer se merece una oportunidad si se arrepiente ella por lo que hizo, y viceversa, tanto el hombre como la mujer, darle el perdón, restaurar esa rotura matrimonial y convertirse de nuevo fielmente en ese matrimonio, ser amoroso con ella de nuevamente y fielmente, ser amoroso con ella. Si ella se convierte, se arrepiente por lo que hizo, dar una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad, pero la mujer debe ser luchadora, luchar más bien por lo que hizo. No debemos rechazarlas, a ninguna mujer no debemos rechazarla, a menos que no cometa una infidelidad y ya no quiera vivir más con nosotros. Pero esto era punto clave de lo que estaba haciendo Peninas. Peninas fue rechazada por causa de su inseguridad, de su capricho y de su celo. Porque el capricho y el celo y la inseguridad es como una aguja que impacienta el alma del esposo y del hombre. Esa mujer con el capricho y el celo todos los días, esa contienda ahí, hizo que se aleje Elcana, porque era una mujer que siempre estaba ahí con esos celos, esos caprichos, esa contienda, descontrolando al hombre y sacándolo fuera de su estado cabal. Y era como una espina, que impacientaba el corazón de Elcana. Y por eso Elcana tuvo que rechazarla y alejarse de ella. Pero ninguna mujer se merece que la rechacemos, más bien luchar por ellas y darle una oportunidad si se arrepiente por lo que ella hizo, y viceversa. El perdón restaura esa rotura matrimonial y la convierte de nuevamente amorosamente y fielmente los dos ambos, pero es por medio del perdón. El perdón restaura esa condición, pero es por medio del perdón. Y aquí lo que sufren son los hijos. No el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer se pueden coger su lado. Y los hijos quedan como Juan y Pedro por su casa. Quedan solos. Aquí lo que sufren son los hijos. Pero el perdón nos trae esa restauración. Y tratemos de resolver la cosa como más se pueda. Si hay una infidelidad, tratemos de resolverla. Y vamos a un consejero que nos dé consejo de cómo restaurar esa rotura amorosa, de cómo repararla, esa condición, para que nuestros hijos no estén como Juan, como Pedro por su casa, sin nadie,
uno por aquí, otro por allá, en desigualdad, en infidelidad, en esa descomposición matrimonial. Por medio de esa rotura se genera todo se rompe ese matrimonio y por medio de toda esa inseguridad. Entonces debemos reparar esa rotura matrimonial por esa infidelidad. Debemos repararla, porque eso fue lo que pasó con Elcana y Ana y Penina. Pero Elcana supo elegir a Ana porque era una mujer de Dios, buena, bondadosa, que hacía penitencia delante de la presencia del Señor. Entonces todo eso se repara con el perdón, pero lo que sufre son los hijos si no se reparan. Sufre son los hijos. Y el matrimonio entra en una disfunción, queda disfuncional el matrimonio, los hijos por aquí, la mujer por allá, el padre por aquí, los hijos a veces se crían sin una paternidad, y eso trae muchos problemas y muchas consecuencias, hermano, muchas consecuencias. Mejor hay que pensarlos, hay que pensar más bien y tratar de reparar esa rotura matrimonial. Pero ninguno podemos rechazar a la mujer. Si no, se merece una oportunidad, Puede ser que vino el enemigo. Tú sabes que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A veces tú estás en tu trabajo y tu mujer está aquí sola, y de ahí viene un Juan de los palotes, y te enamora la mujer y te la saca y de concentración, y a veces se dan esas roturas así porque el esposo no le da mucho calor también a su mujer, y eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Y todas esas roturas se dan así porque no le dan calor a su esposa y a su mujer. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso la Biblia dice que el enemigo anda como Juan, que anda como león ruyendo buscando a quien devorar. El enemigo anda por todos lados. Así es, tú dejas a tu mujer sola, el enemigo viene y te la saca fuera de ejercicio. Te la saca fuera. Entonces, por eso hay que mantener siempre el celular llamándola. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo la ha pasado? Y todo eso es parte del amor y de darle calor a la mujer. Entre Ana y Penina había una lucha interna. Entre Ana y Penina había una lucha interna de pelea, riña, y lidiaban con su batalla y contienda. Y las dos querían ganar y agradar el corazón de su esposo Elcana, y estaban opuestas a una lucha eterna, diciéndose, él va a ser mío y no de ella. Él va a ser mío y no de ella. Es decir, el trono del corazón de Elcana se decía una a la otra. Ese corazón, ese trono va a ser mío y no de ella. Se peleaban, había una lucha interna por tratar de ganar el corazón y el trono de Elcana. Había un combate, había un enfrentamiento, había guerra en ese matrimonio, pero Dios le dio la victoria a una mujer sabia, a una mujer prudente, a una mujer que sabe edificar su casa sobre la roca, una mujer de valor, una mujer de principio, que era Ana. Había una lucha interna, combate, guerra, enfrentamiento por ese corazón, por ese trono, por agradar a su esposo. Entonces esa lucha interna trae pelea, riña, y lidian y batalla y contienda. Trae contienda y guerra y batalla en esa lucha interna por ese esposo. Se pelean hasta presto, hasta de muerte, hasta cuchillo cogen. Una mujer celosa, hermano, llega hasta el extremo. Hermano, una mujer celosa es como un león rugiente. Entonces, hermano, Ana y Penina, entre ellas había una lucha interna, y peleaban por el corazón, por tratar de ganarse el corazón del trono de Elcana. Y había una lucha interna, es decir, por tratarse de ganarse el corazón. Entonces, las dos se oponían en esa lucha interna, se oponían y se decían la una a otra: él va a ser mío y no de ella. Ahí había guerra, enfrentamiento, combate, batalla por tratar de ganarse el trono del corazón de Elcana. Entonces, entre Ana y Penina había esa lucha interna de pelear, riña, y lidiaban con su batalla y contienda de tratar de ganar el corazón. Pero no es así que se vence. Ana le enseñó a Penina que así no es que se vence. Ana le enseñó a Penina que así que no es que se vence. Aunque Penina le irritaba a su rival,
Ana le enseñó y le demostró que así no se vence, que se vence haciendo voto y penitencia al Santísimo en el altar. Y así Ana venció y ganó el corazón de Elcana. Cuando subían al sacrificio cada año, dice la Escritura que Elcana le daba una parte escogida y especial a Ana y no a Penina. A Ana, cuando dice la palabra escogida y especial, era que ya allá en el corazón de Elcana sentía amor por Ana, porque era una mujer que venció atento voto y penitencia al Señor. Y no venció como Penina, que quería combatir con ella enfrentamiento, guerra, y en esa lucha interna querían vencer atento a la carne. Y la Biblia dice más bien que nuestro Dios, la Biblia dice muy bien que nuestro Dios no es un Dios de carne, sino de espíritu. Y dice que no contiende dama el espíritu de Dios con el hombre y la mujer, porque ciertamente el hombre y la mujer son carne, mas Dios es espíritu. Más Dios es espíritu, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y no contenderá más el espíritu de Dios contra el hombre y la mujer, porque ciertamente el hombre y la mujer es carne, más Dios es espíritu. Pero Penina quería ganar atento a la carne. Atento a la carne quería ganar, pero Ana le enseñó y le demostró que no es así que se vence. Que se vence en ayuno, oración, silicio, penitencia y voto al Señor. Haciéndole penitencia de voto al Señor, así es que se vence. Se vence, se vence. Y le ganó a Ana la lucha interna que tenía y ya no tenía más opuesto, ya no tenía Ana más opuesto, porque Dios le dio hijo y se lo dedicó también al Señor en el altar. Y fue un hijo muy poderoso, un hijo rey de Israel, juez, y que fue un hijo que gobernó también. Alabado sea Cristo. Es decir, que Ana ganó esa lucha interna. En la época de Elcana se vivía la poligamía. En la época de Elcana se vivía la poligamía. En latín significa que podía casarse con 2 o 3 mujeres y no le da pecado. Y por eso Elcana vivía con 2 mujeres y algunos otros patriarcas más, como Abraham, Isaac, Jacob, vivían con varias mujeres. Y no le das pecado, porque era un tiempo que se vivía la ley de la poligamía. La ley de la poligamía podía vivir con 2 mujeres, eso era normal en los tiempos antiguos. Abraham, Jacob vivían con 2 y 3 mujeres. Y eso no era pecado. No le das pecado, pero Dios decidió romper con esa ley de la poligamía y da un solo matrimonio para que el hombre viva feliz y viva acogedor de su esposa que Dios le da. Y la ama, la quiere y sea feliz. Dios rompió con esa ley de la poligamía. Entonces, Elcana era manso y de un espíritu pasivo y no le enseñó a ella 2 la desigualdad y la contienda. Y no le enseñó a ella 2 la desigualdad y la contienda, sino más bien la paz y el amor como hombres de Dios, aunque las 2 peleaban por el trono de su corazón y de estar al lado de él. Y Penina se turbó en su corazón porque pensaba que Ana la iba a destronar. Ana tenía una parte escogida y especial en el corazón de Elcana, porque ya Dios lo hubiera determinado así. Es decir, que a pesar de Elcana era un hombre manso, de un espíritu compasivo, era un hombre observador, y le enseñó a ella a no pelear, y le enseñó a no vivir la inseguridad y la desigualdad y la contienda. No le enseñó eso, sino más bien le enseñó el amor y la paz como hombre de Dios. Claro, como hombre de Dios. El hombre de Dios eso es lo que hace. Como hombre de Dios, como hombres de Dios, aunque las 2 se peleaban por el corazón y el trono de él, y de estar al lado de él se peleaban las 2 por el corazón del trono de él, y se peleaban, y por estar al lado de él peleaban las 2, porque era un hombre compasivo, de un espíritu pasivos y de una alma mansa, y era bueno. Elcana era bueno, por eso era que lo querían las 2, porque era un hombre bueno, era un hombre de valores, de principios, y por eso era la guerra, por eso era la batalla. Pero Dios halló inseguridad en el corazón de Ana, de Penina, y se turbó ella en su corazón, y peleaban las 2. Por estar al lado del corazón de él, peleaban.
porque pensaba que la iba a destronar Ana, y como quiera Ana la destronó, le ganó la batalla, le ganó la guerra, el combate se lo ganó, esa lucha se lo ganó porque Ana era una luchadora incansable, inseparable a la vez, porque hacía voto de penitencia al Señor. Y Ana Dios la puso para que ya esté al lado del Cana, según lo que quería Penina. Ahí vivió al lado del corazón del Cana, reflejándose de ese buen hombre de Dios, ese buen hombre de valor, ese hombre buen de principio, compasivo, manso, que todas las mujeres necesitan un hombre así. Ana se arrecostó de la costilla de su esposo y Dios le dio la victoria, a pesar de que pasó mucha tribulación, eso lo podemos decir. Pasó mucha tribulación y mucha penalidad. Y al tiempo le contestó Dios, se recordó Dios de la petición de Ana y le concedió su promesa, su promesa. Ana triunfó porque hacía el bien. Ana triunfó porque hacía el bien a su esposo y por ser luchadora, incansable y imprescindible, con esfuerzo, destreza, ganó el corazón de su esposo, confiando primeramente en Dios y creyendo en sus actos de fe con esperanza, certeza y confianza. ¡Wow! Tremendo. Ana triunfó por eso. Ya casi me estoy terminando. Ana triunfó por eso. Por eso triunfó Ana. Ana triunfó porque hacía el bien a su esposo y por ser luchadora, incansable, imprescindible. Con esfuerzo y destreza ganó el corazón de su esposo, confiando primeramente en Dios, obvio, primeramente en Dios, confiando. Esa fue su victoria más grande que tuvo, que confió primeramente en Dios y creyendo en su acto de fe profético. Con esperanza, con certeza y con confianza, ganó la lucha y la victoria. Y ganó el combate. Pero era primeramente porque confiaba en Dios. Y no tanto eso, porque luchaba incansablemente, imprescindiblemente. Luchaba. Y por eso triunfó, y también por hacer el bien a su esposo. Y por confiar primeramente en Dios, creyendo en su acto de fe. Y con confianza y certeza Dios le dio la victoria, le dio el combate de esa lucha y le ganó. Y le ganó a su esposa. El proverbista nos dice en Proverbios 31:30, el proverbista David nos dice, Salomón, el proverbista Salomón nos dice en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana es la belleza y la hermosura, pero la mujer de fe y paz que teme al Señor, esa será alabada. Ella será alabada, y su estima y su virtud sobrepasa todas las piedras preciosas. Su estima y su virtud sobrepasa todas las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque da ejemplo de buen testimonios, de buenas famas y de buenos principios y valores. Una mujer de buena fama y ejemplos y da buen testimonios, es una mujer que se dirige por el evangelio. Entonces, esa mujer que dice el proverbista aquí, que hay una gracia también que engañas. Quizá Penina tenía esa gracia que engaña, una gracia engañadora, pero vana era vana. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ella será alabada. Y su estima y su virtud sobrepasa toda piedra preciosa. Su belleza también, esa mujer engañosa, su belleza decae, se marchita. Es como la flor del campo que a los primeros están hermosa, de que llega un tiempo, se marchita, se le caen todos los palos, se marchita y se deja de ser. Así es la gracia vana. Así es la gracia vana. Pero la hermosura del corazón de fe del Señor no engrandece a la mujer y los mantiene fervientemente en ese amor de Dios. Engañosa es la gracia y vana es la belleza, y la hermosura de Jehová es la que embellece a la mujer. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia del Señor lo esté contigo, amparándolas. Bienvenido a nuestro catecismo de fe. Dios le bendiga.